Por la demora de los... Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de análisis e interpretación de los estados financieros, casos prácticos, ¿no? En este curso estamos viendo netamente casos prácticos en Excel. Como docente virtual soy contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Apercana, soy docente virtual de CAMES, también consultor e investigador en gestión pública y gestión privada. Muy bien, en el curso de análisis e interpretación de los estados financieros, casos prácticos, según el contenido, perdón, según el contenido del módulo 2, indicador de los análisis financieros, en esta unidad 5 que está programado hoy día, martes 23 de febrero, vamos a enfocarnos sobre los análisis financieros aplicables a entidades del sector gubernamental, pero en este caso, como ayer hemos visto, ¿no? Parte de lo que era un estado financiero de ministerio comparando con municipalidad, el día de hoy vamos a agregar uno más, lo que es una universidad pública como oficina descentralizada, ¿no? Entonces nos vamos rapidito, ¿no? Nos vamos rapidito, esos son los tres casos, nos vamos a rapidito al Excel. Muy bien, estos son los casos en este Excel que acabo de compartir, ¿no? Este del ministerio, este de la municipalidad y este de la universidad pública, como un organismo autónomo descentralizado, ¿no? Descentralizado. Entonces, la diferencia, ¿no? La diferencia que se atribuye, ¿no? Tanto en el ministerio, miren, vamos a visualizar el estado de situación financiera. La diferencia, ¿no? De nuestros activos, a ver, un poquito, ahora sí. Entonces, la diferencia, pues, como prevalece, miren el ministerio, activo corriente, tenemos efectivo, cuentas por cobrar, estimación de cuentas cobranza dudosa y existencia. La municipalidad, ¿no? Aumenta un poquito más el detalle porque ellos tienen unos casos especiales, ¿no? Agregan otras cuentas por cobrar, ¿no? Existencia y gastos pagados por adelantado, ¿no? ¿Por qué gastos pagados por adelantado? Porque atribuye en el periodo de enero a diciembre las operaciones que puedan realizar en una municipalidad. En cambio, en una universidad pública, ¿no? Es lo mismo, pero la universidad pública establece de acuerdo a los recursos que se le asigna y a la vez el recurso que ellos recaudan, ¿no? Entonces, la diferencia más que todo es en el efectivo, en el efectivo y equivalente efectivo, donde va a obtener la diferencia de financiamientos, ¿no? ¿Y cuáles son los recursos de financiamiento, ¿no? El recurso ordinario, el RDR, ¿no? Lo que es las recaudaciones recaudadas, ¿no? Eh, determinadas y las estimaciones. Luego, en el pasivo corriente, en el ministerio, también, miren, inmuebles, su depreciación, infraestructura pública, su depreciación, inversión intangible, otras cuentas del activo y su amortización y agotamiento. En cambio, la municipalidad, ¿no? Miren la diferencia de la municipalidad, no aplica inversión intangible, solamente lo que obtiene en el activo no corriente, inmueble, maquinaria y equipo, su depreciación acumulada, infraestructura pública, su depreciación acumulada y otras cuentas del activo con su amortización y agotamiento. Pero no aplica inversión intangible, ¿no? En una municipalidad. ¿Por qué? Porque el pliego, como es ministerio y a la vez unidad ejecutora, lo establece, pero una municipalidad no lo establece por la misma razón, ¿no? Por la misma razón que solamente es la recaudación tributaria municipal y otras tributos que pueden establecer, pero
no le atribuye, digamos, ese tipo de elementos, ¿no? En la inversión intangible. En cambio, miren, en la universidad pública, si usted examina, ¿no? En la universidad pública tiene inmuebles, depreciación, infraestructura pública, pero no lo deprecia. ¿A qué se debe? Se debe, ¿no? Como es una oficina descentralizada, ¿no? La que va a depreciar es, por ejemplo, el Ministerio de Educación le transfiere, ¿no? Un bien a la universidad pública, ¿ya? Pero ¿quién deprecia ahí? ¿El ministerio o la universidad? ¿No? Eso fue una polémica, ¿no? En la Dirección General de Contabilidad Pública, cuando realizaron, la universidad estaba que depreciaba, pero hacía una doble contabilidad. ¿En qué sentido? Que el Ministerio de Educación también lo depreciaba, Universidad Pública también lo depreciaba. Entonces, al final se llevó a cabo que cuando se transfiere un bien, todavía sigue siendo del ministerio, porque solamente estás haciendo la transferencia del bien para el uso, pero sigue siendo del ministerio, sigue siendo el ministerio. Cuando ya se transfiera totalmente y pase legalmente al 100% a la universidad pública, ahí recién se deprecia, pero antes no. Antes sigue siendo del Ministerio de Educación. Eso fue, ¿no? Eso ocurrió, ¿no? En varios casos de las universidades públicas a nivel nacional, donde la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Comenzaba a analizar, ¿no? Y revisar por qué el ministerio, teniendo la infraestructura, por qué seguía depreciando y por qué las universidades públicas, a pesar por la transferencia, pero solamente era una transferencia de uso por un tiempo determinado, pero ellos no, ellos por cumplir lo depreciaba, pero no tenía la opción para que lo deprecie. Solamente el ministerio lo establecía esa depreciación. Pero al final y al cabo decidieron que, y eso está en la NIC, ¿no? En las normas internacionales de contabilidad de propiedades, plantas y equipos, donde determina, ¿no? De que todo bien, una vez que se establezca, ¿no? Y pase legalmente, ¿no? Legalmente que ese bien es al 100% para otra entidad, siempre y cuando que tenga un sustento. En el sustento que sería ahí, ¿no? La transferencia del bien, pero a la vez el bien del uso, ¿no? El bien del uso, ¿no? Pero que sea netamente por la municipalidad, por la, por la universidad, ¿no? Entonces, eso fue una polémica que también quería compartir con ustedes. Entonces, esa es la diferencia que se determina en el caso de los activos, corriente y no corriente. En el caso de los pasivos corrientes y no corrientes, también tiene su diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el ministerio, como gobierno nacional, ¿no? Aquí estamos centrando más que todo cómo es la parte del tratamiento contable de un gobierno central, un gobierno local y un organismo descentralizado. Perdón. Entonces, la diferencia de un gobierno central como ministerio obtiene, ¿no? Como elemento obligaciones de tesoro público y cuentas por pagar. Ese es corriente. En la municipalidad atribuyes más elementos. ¿Cuáles son? Obligaciones de tesoro público, tributos por pagar y cuentas por pagar y parte corriente de deuda a largo plazo. ¿Por qué? Como ellos recaudan, ¿no? Como ellos también atribuyen, ¿no? Todo lo que respecta al tesoro público, tributos por pagar, y también establece cuando solicitan, o sea, cuando tienen una deuda a largo plazo. Y en la universidad pública, ¿no? La diferencia de la universidad pública, ¿cuál es la diferencia de la universidad pública? Como están exoneradas de impuesto, ¿no? Ellos no aplican los tributos por pagar. Ellos solamente de lo que le da
la recaudación ordinaria y la recaudación directamente recaudada, entonces solamente aplica la obligación del Tesoro Público y cuentas por pagar. Y otras cuentas de pasivo y parte en el caso que han solicitado, ¿no?, una deuda a largo plazo. En no corriente, en el ministerio, ¿no? En el ministerio también tiene dos elementos, deudas a largo plazo y otras cuentas de pasivo, ¿no? En el caso de la municipalidad también, pero aquí ya no sería, sí, el mismo, y el único más que en la universidad pública ya no aplica otras deudas a largo plazo, ¿no? Y en el patrimonio sí los tres enfocan lo que es Hacienda Nacional, ¿no? Como ven, lo que es Hacienda Nacional Adicional, resultado acumulado y resultado del ejercicio. Igualmente, Hacienda Nacional Adicional, resultado acumulado y resultado del ejercicio. Los tres establecen el mismo lenguaje. Entonces, ya tenemos cómo comparar, ¿no?, tanto el ministerio, municipalidad y universidad pública. En el estado de gestión también hay una diferencia, ¿no? Este es en el gobierno nacional, lo que es un ministerio, ¿no? Los ingresos tributarios, no tributarios y la transferencia corriente. Igualmente lo tiene los gobiernos locales, ¿no? Tributario, no tributario y transferencia corriente, y también la gestión. En el ingreso, los tres, ¿no? Gobierno nacional, gobierno local y el organismo descentralizado, ¿no? Los tres organismos autónomos descentralizados, siempre hay que aclarar, ¿no? Porque así lo determina. La única diferencia, ¿no?, es en los gastos, ¿no? En los gastos. Pero no en los gastos como costo, ¿no? Eso sí, los tres utilizan el mismo lenguaje, ¿no? El mismo lenguaje, pero en el costo y gasto entre ministerio y municipalidad, como le dije ayer, la diferencia es que en el ministerio, valuación de activos, y en la municipalidad, provisión del ejercicio, y en la universidad, provisión del ejercicio, ¿no? Esa es la única diferencia entre el costo y gasto. Pero, en otros ingresos y gastos, en el ministerio, solamente atribuye los ingresos financieros, gasto financiero, ingresos diversos de gestión, gasto diverso de gestión, o sea, lo normal, ¿no?, que se debe utilizar. En cambio, en la municipalidad es distinta. ¿Qué va, qué va a variar? Ingreso extraordinario y gasto extraordinario. O sea, lo que quedó fuera de fecha, ¿no? Y en el cambio de la universidad pública, ya no utiliza lo que establece la municipalidad, sino lo que establece en sí la universidad. Como la universidad, todos los activos que ellos obtienen, lo venden, ¿no? Ingreso por venta de activos, gasto por ventas de activos. Pero no quiere decir los activos de los bienes, sino como ellos trabajan con proyectos, ¿no? Cada proyecto ellos lo realizan como si fuera un activo. Entonces, cada proyecto que establece lo vende, ¿no? Por ejemplo, una universidad, ¿no?, que se aplique la agricultura, ¿no? Tanto aquí en Lima como en provincia, ¿no? Hay una universidad, no quiero mencionar el nombre, pero hay una universidad que establece, ¿no?, la agricultura. Entonces, ¿qué hace? El docente, ¿no?, establece un proyecto, trabaja con los alumnos y esos proyectos, ¿no?, como es agricultura, hacen la cosecha. Y esas cosechas, obviamente, si es una buena cosecha, sale el fruto y ese fruto lo venden. Pero entre alumnos, entre docentes, entre el público, ¿por qué? Porque es una manera de establecer de lo que han estudiado, lo que han aplicado el proyecto y lo que para la sociedad le puede acceder. Entonces, eso es parte de la universidad como un activo y lo da a la venta en sí. Y las universidades públicas lo establecen, ¿no? Lo establecen en sí.
Entonces, esa es una comparación que he querido hacer entre las tres, lo que es, digamos, un estado financiero de gobierno gubernamental, ¿no? Tanto nacional o central, como le dicen, ¿no? Gobierno local y lo que es un organismo autónomo descentralizado. Nos habíamos quedado en el ministerio el día de ayer, ¿no? Yo ya lo avancé, ¿no? Pero quería hacer un hincapié en lo que es, nosotros habíamos avanzado 3 indicadores. Quería hacer un hincapié en lo que es, en los, acá está, ingresos propios. Este, habíamos hecho liquidez, habíamos hecho recursos y habíamos hecho aplicación de recursos aquí en este. De los, de los ingresos totales, ¿no? En el origen de recursos, ¿no? Obviamente, ingreso corriente viene a ser, ¿no? Como lo establecí ayer, ingreso tributario más ingreso no tributario. Hasta ahí estamos bien. En los ingresos totales prevalece todos los ingresos que obtiene, en este caso el ministerio. Tenemos la suma de todos los ingresos, la suma de ingresos financieros y la suma de los ingresos diversos de gestión. Vamos a ver si hay otro ingreso. No, solamente estos 3 ingresos. Entonces, le doy la sumatoria y él establece, ¿no? Entonces ya divido, ¿no? Ingreso corriente entre ingresos totales y esta es la diferencia, ¿no? Igualmente, en el 2020, ¿no? ¿Cuál ha sido el ingreso corrientes? ¿No? Tenemos para el 2020 ingreso tributario más ingresos no tributarios. Muy bien, entonces ya tengo el resultado y ingresos totales, como le digo, todos los ingresos totales del ministerio. Tenemos el total ingreso, o sea, la suma de todo esto, más ingreso financiero y más los ingresos diversos de gestión. Muy bien, entonces ya tengo la información y se establece, ¿no? La fórmula. Entonces, mire, a pesar de todo, ¿no? Con los ingresos que está establecido, ¿no? La diferencia son por decimales, ¿no? La diferencia son por decimales. Y en cambio, ese es lo que es el análisis, ¿no? De financiamiento por ingresos corrientes. En cambio, el financiamiento por ingreso de capital, como le dije, yo lo tengo como un análisis de ingreso de capital, ¿no? Está el ingreso de diversión de gestión, de diverso de gestión, ¿no? Este monto, ese es el ingreso de capital y los ingresos totales, como le dije, establece todos los ingresos del ministerio. O sea, el total de los ingresos, la suma de estos tres. Cuando digo la suma de estos tres, viene a ser ingreso tributario más ingreso no tributario más transferencias corrientes. Luego, la suma de ingreso financiero más el ingreso diverso de gestión. Muy bien. Entonces, voy a establecer, ¿no? Cuánto es en sí el financiamiento de ingreso de capital, si ha favorecido o no favorecido. Vamos a comparar. Y el otro sería de 2020. 2020, ingreso diverso de gestión, ¿no? Ingreso diverso de gestión viene a ser el ingreso de capital. ¿Bien? Y el ingreso totales, ¿no? De 2020 sería el total de ingresos, lo que corresponde a ingreso tributario, más ingreso no tributario, más transferencia corriente del 2020, ¿no? Más el ingreso financiero y más el ingreso de diverso de gestión. Muy bien. Entonces, tenemos esa
información. Y a pesar de todo, ahorita vamos a ver el análisis en sí, para que vea la comparación. El financiamiento por cobranza de cuentas del ejercicio anterior. Como yo tengo este análisis en mi hoja de trabajo, las cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, obviamente, como lo comenté ayer, no se va a establecer, ¿no?, en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí solamente están los saldos de la operatividad de 2019, reducido de lo que son años anteriores, ¿no? Entonces solamente está establecido los saldos. Pero en mi hoja de trabajo yo lo tengo que establecer, ¿no? Lo tengo que establecer. Entonces en mi hoja de trabajo me va a decir cuentas por cobrar del ejercicio anterior, ¿no? Este es el monto y los ingresos totales, ¿no? Los ingresos totales, como ya saben, los ingresos totales de 2019 sería ingreso tributario más ingreso no tributario más transferencia corriente más ingreso financiero más ingreso diverso gestión. Muy bien, muy bien. Entonces ya tengo ahí los datos igualmente para el 2020. Igualmente para 2020. En el 2020 también tengo mi análisis, ¿no?, de lo que quedó en el 2019, ¿no? Pero aún así, mire, esto fue de 2018. Esto fue aún así arrastra, pero ha ido bajando, ¿no? Ha ido bajando, quiere decir que en el 2020 ha ido bajando para que pueda establecer. Y esta es la suma de todos los ingresos de 2020, total ingresos, más total ingresos financieros, más total ingresos de gestión. Muy bien. Aquí vamos a especificar en el análisis. ¿Qué dice en el análisis? La fuente proveniente de los ingresos corrientes en ambos años mantiene el mismo nivel, ¿no? Miren, 65-65, el mismo nivel. Pero yo quería poner en decimales para que ustedes vean, ¿no?, cómo en los céntimos, o mejor dicho, en los decimales, establece la diferencia. Obviamente 2019 ha sido que ha atribuido, pero 2020 ha sido que por decimales todavía, como dice ahí, mantiene el mismo nivel respecto al total ingreso de 65.47 2019 y 65.10 en 2020. Pero para el titular de la entidad, obviamente yo lo voy redondeando, pero es una preocupación en sí, ¿no? Por decimales que sea, pero hay una preocupación, ¿no? Que todo ha sido afectado, a pesar que ha sido un ministerio, que no debe ser, que no debería haber afectado en nada, pero eso lo atribuye. El punto 2, los ingresos de capital prácticamente en los dos ejercicios no tienen incidencia en total de los ingresos, ¿no? ¿Por qué? Dado que su participación es inferior a la unidad. Esto es 0.75 en el 2020 y 0.74 en el 2019, ¿no? O sea, aún así, el ingreso de capital ha sido prácticamente con ese dato que corresponde. Y en el número 3, la recuperación de cuentas por cobrar correspondiente a años anteriores tampoco tiene gravitación, ¿no?, en la obtención de recursos, ¿no?, de 0.68 en el 2019 y 0.66, pero quería darle, ¿por qué no lo redondeé a 0 puntos? Mire, como hay un punto, o sea, 0.656, ¿no? Entonces, por eso que yo todavía lo considero con los tres decimales, ¿no? Con los tres decimales. Si ustedes ven la diferencia, ¿no? Esa es una forma para poder determinar, ¿no? Entonces, si lo atribuyo a redondearlo, lo redondeo, pero quería ponerle como un punto de análisis, ¿no? Un punto de análisis, si aún así atribuyendo con estos números, ¿no?, hago la diferencia, ¿no? Hago la diferencia. Muy bien, este es en el caso de
origen de recursos. En la aplicación de recursos también quería darle un hincapié sobre los gastos corrientes. En los gastos corrientes, ¿no? Tenemos la suma de gasto de administración más gasto de personal. Mire qué diferencia existe de un estado financiero gubernamental a un estado financiero del sector privado, ¿no? En el sector privado establece gasto de venta y gasto de administración, pero no lo aplica en gasto personal porque ellos tienen otro tratamiento, ¿no? Otro tratamiento que se atribuye. Pero acá no, en el sector público, como hay un presupuesto, entonces la prioridad que se le da en el presupuesto dice gasto de personal y de ahí el gasto administrativo que se establece. Esa es la única diferencia. Entonces hago la suma de ellos dos, de los gastos, ¿no? y, y ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado de los gastos corrientes. Y en el gasto total, obviamente todos los gastos totales. ¿Cuáles son? Gasto de administración, gasto de personal, validación de activos, ¿no? Los gastos financieros y los gastos diversos de gestión, ¿no? Los gastos diversos de gestión. Entonces, esos son los gastos totales para realizar este índice de aplicación de recursos corrientes, ¿no? Igualmente, ¿no? Igualmente en el 2020, el gasto corriente, ¿no? Gasto de administración más gasto de personal de 2020, ¿no? Como establece aquí, y el gasto total, ¿no? El gasto total que de 2020, gasto de administración más gasto personal más variación de activos más gasto financiero y más el gasto diverso de gestión. Muy bien. Entonces, con estas dos fórmulas ya lo establezco multiplicado por 100, ¿no? Y el segundo viene a ser la aplicación de recursos de gasto de inversión, ¿no? También lo tengo como un análisis aparte, ¿no? En mi hoja de trabajo, cuánto es lo que establece. No lo voy a poder encontrar hay una fórmula especial para que se establezca, ¿no? No se va a encontrar información, ni tampoco aquí, porque el gasto de inversión, ese es otro tratamiento que se realiza, ¿no? Que se realiza. Pero lo tengo ahí como en mi hoja de trabajo, ¿no? Este monto respectivo, 350.700, y en el gasto total, como ya sabemos, ¿no? La suma de todos los gastos que se establece, 2019 y 2020. Muy bien. Entonces, con esa información yo ya puedo establecer, ¿no? En mi análisis. De total de los gastos, la participación de los gastos corrientes supera el 50%. En los 2 años, 53.23 en el 2019 y 52.99 en el 2020. Segundo, la incidencia de los gastos de inversión, ¿no? Se acentuó en el último año de 2020. Mire, 20.29% en comparación de 2019, 17.92. Mire qué tal comparación. Ahora vamos a lo que es la dependencia financiera. En la dependencia financiera también atribuye ingresos propios. ¿De dónde el profesor sale ese ingreso propio? Bien, voy a decir, los ingresos propios sale de ingreso no tributario, ¿no? Los ingresos propios atribuye a los no tributarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido recaudado, ¿no? y algunas, según el TUPA, ¿no? Porque el TUPA establece todo el costo que establece, ¿no? Lo que se detalla, ¿no? Para que el ministerio tenga los ingresos correspondientes. Total de ingresos corrientes, ¿no? El total de ingresos corrientes, tenemos la suma de ingresos tributarios más los ingresos no tributarios. ¿Okay? Igualmente para el 2019 y 2020. ¿No? Este es el ingreso propio. ¿No? Ingreso propio.
de 2020 y el total de ingreso corriente, la suma de ingreso tributario más ingreso no tributario. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros indicadores, ¿no? Vamos al siguiente, dependencia financiera corriente. ¿Cuál es la fórmula? Transferencia corriente recibida entre el total de ingresos corrientes por 100. Muy bien, transferencia corriente recibida. ¿Cuál es el dato? La transferencia recibida viene a ser transferencia corriente, ¿no? De 2019. Muy bien. Y el total de ingresos corriente, todo, ¿no? Los ingresos corrientes. O sea, la suma de ingresos tributarios más el ingreso no tributario. Muy bien. Multiplicado por 100, ¿no? Ahí tengo el resultado. Igualmente para 2020, ¿no? Vamos a establecer cuál es la transferencia recibida, ¿no? Transferencias corrientes, ¿no? Y el total, perdón, el total de los ingresos corrientes. Ingresos corrientes, no estoy diciendo ingreso total, solamente estoy diciendo el ingreso corriente. ¿Cuáles son los ingresos corrientes? Ingreso tributario más ingreso no tributario. Muy bien. Y ahí tengo la fórmula, ¿no? Que se establece que de ahí vamos a explicar por qué. El ingreso propios, ¿no? Ingreso propio, ¿cuál es el ingreso propio? El ingreso propio viene a ser el ingreso no tributario. Muy bien. Aquí tenemos como dato. Ingresos totales. Aquí sí, todos los ingresos. Por eso dice ingresos totales. O sea, total de ingresos, de ingreso tributario más ingreso no tributario, más transferencia corriente, más los ingresos financieros, más los ingresos diversos de gestión. Muy bien. Ahí tengo la información. 2019. Ahora vamos al 2020. Bien. 2020. También. Total de los ingresos, ingreso tributario más ingreso no tributario, más transferencia corriente, más ingreso financiero y más ingreso diverso de gestión. Muy bien. Y el punto 12, dependencia financiera, ¿no? Vamos a ver, el anterior fue autonomía financiera, pero vamos a explicar la diferencia de, ¿no? 2019 con 2020. Ahora, la dependencia financiera. La dependencia financiera, la fórmula es total transferencia de fondos entre ingresos totales. Muy bien. Entonces la fórmula sería ingresos transferencia de fondos igual transferencia corriente y el total, que ya sabemos, la suma de ingresos tributarios más ingresos no tributarios más transferencia corriente más ingreso financiero y más ingresos diversos de gestión. Muy bien. Igualmente, para el 2020, ¿no? Para el 2020 tenemos transferencia corriente 2020 y el total, los ingresos totales de 2020, ingreso tributario más ingreso no tributario más transferencia corriente más ingreso financiero más ingreso diverso de gestión. Muy bien. Entonces ya tengo mi análisis, ¿no? de indicadores de dependencia financiera. Ahora vamos a explicarlo uno por uno. Muy bien. 1. Entonces, ¿qué voy a establecer ahí? ¿Qué voy a establecer? ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿No?
Indicadores de dependencia financiera. 1. Muy bien. Dice, a ver, ¿qué veo? 31.16, 30.77. Muy bien. Que los ingresos propios, ¿ya? Que los ingresos propios respecto al total de los ingresos corrientes han experimentado un descenso, ¿no? Como ven ahí, de 31.16% en el 2019 y bajaron a 30.77 en el 2020, ¿no? Nuestros ingresos propios, ¿no? Ya hay una preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ya todos lo sabemos qué sucedió en el 2020. Segundo, en tanto que las transferencias corrientes recibidas han denotado una mayor participación en los ingresos corrientes, al pasar de 50.55% en el 2019 a 51.40% en el 2020, ¿no? Claro y preciso. Claro y preciso. Y este es la dependencia financiera corriente. Muy bien. Tercero, del total de los ingresos generados en términos generales, los ingresos propios mantienen casi el mismo nivel de participación 20.03% en el 2020, bueno, ahí, frente a 20.40% en el 2019. Esto es lo que se ha analizado en la autonomía financiera. Y el punto 4, en el último año la transferencia de fondos ha acentuado su participación en el total de los ingresos de, como ven ahí, 33.10% en el 2019 a 33.47% en el 2020. Nuestra dependencia financiera. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ahora toca índice de cobranza. Índice de cobranzas, ingresos totales, ¿no? Los ingresos totales vienen a ser, como ya les dije, el total de todo 2019.
ingreso tributario, más ingreso no tributario, más transferencia corriente, más ingreso financiero y más ingreso diverso de gestión. Muy bien. Y cuentas por cobrar neto. Cuentas por cobrar neto. Voy a mi estado de situación financiera, ya no en el estado de resultado porque no lo voy a encontrar ahí, sino en mi estado de situación financiera, en el activo corriente. ¿Y qué voy a encontrar en el activo corriente? Cuentas por cobrar y la estimación para las cuentas cobradas dudosas. Como la estimación de cuentas cobradas dudosas está negativo, ¿no? Voy a hacer la suma, ¿no? La suma, como establece en la fórmula, ¿no? O este más, este menos. Y esa es la diferencia. Ese saldo va a establecer, ¿no? A lo que me estás solicitando, las cuentas por cobrar neto. No solo me está diciendo cuentas por cobrar, sino me está diciendo las cuentas por cobrar neto. Entonces, esa es la fórmula y esa es la información. Igualmente, ¿no? En el 2020 tenemos pues los ingresos totales, ingreso tributario más no tributario, más transferencia corriente, más ingreso financiero, más ingreso de diverso de gestión. Muy bien. Y dividido, ¿no? Dividido cuentas por cobrar neto en el 2020, activo corriente, sería cuentas por cobrar, ¿no? La suma de estimación por cuenta de cobranza. Pero en este cuenta de cobranza, como dije, es negativo. O sea, se va a restar, ahí va a quedar como un saldo, ¿no? Y ese saldo es que atribuye a la división. ¿Correcto? Muy bien. De ahí vamos a ver el análisis. El periodo promedio de recaudo. Aquí sí es muy importante. Mucho ojo. Acá me dice días del año entre índice de rotación. ¿Correcto? Yo ya tengo como datos, me dan como datos. Yo tengo en mi hoja de trabajo, ¿no? En mi hoja de trabajo yo tengo que establecer, obviamente, días del año. ¿Cuántos días tienen el año? 365. Lo voy a aplicar 365. Y índice de rotación también lo tengo en mi hoja de trabajo y me dan esta información 43.49. Pero esto lo voy a dividir y a la vez, ¿no? Se va a multiplicar por 360 y dividirlo entre 360. ¿Por qué no 365? Porque esta es la fórmula en el periodo anual financiero. Ojo, en el periodo anual financiero se establecen los 360 días. Acá solo me indica días del año. Ojo, no confundirse. Días del año a comparación de días financieros. En el financiero se establece los 360 y no los 365. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como ya tengo los datos, ¿no? Días del año, que es P116, lo divido en P117, o sea, entre índice de rotación, le pongo entre paréntesis y lo multiplico por 360 y lo divido entre 360 y me establece esta información. Y esta información le he puesto en decimales para darle una comparación. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el otro lado. También días del año 365 y el índice de rotación, obviamente para 2020 es otro dato que sale 45.75. Lo divido, ¿no? Como dice aquí, lo divido, lo multiplico por 360 y lo divido entre 360 para establecer qué he sacado con estos decimales. Estoy estableciendo los días, ¿ok? O sea, voy a determinar el periodo promedio de recaudo, 8 días. En cambio el otro también, pero acá miren, la diferencia son por decimales. Aquí me sale 8.39, ¿no?
En el 2019, o sea, es más, en el 2020 es menos por el término de los decimales. Pero si yo lo redondeo, obviamente el día no tiene fraccionado, yo quería compararlo, ¿no? Si yo lo redondeo, es 8. Si yo lo redondeo en el 2020, sigue siendo 8, ya no 7.90 y tanto, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que aún así, en el 2020 se establecen los días, ¿no? Los días que ha sido rescatado. De acuerdo también, de acuerdo al índice de rotación. Si en el índice de rotación, a pesar, aún así, a pesar que el índice de rotación ha tenido una diferencia, pero aún así lo ha establecido por ese mismo monto. Al índice de cobranza para explicarle ahí. Como verán, tengo en 2019 43.49% y 2020 45.25%. Nuestro análisis. El principio la rotación de las cuentas por cobrar es optativa de 43.49% en el 2019, aumentando a 45.75% en el 2020. Hasta ahí es nuestro análisis primero. Segundo, lo que se confirma al observar que la cobranza se logra. Miren, la cobranza se logra en promedio en días, ¿no? Pero aún así en días, en 8 días, ¿ya? En promedio en 8 días en el 2020, frente a 8 días en el 2019, ¿no? Pero se logra, ¿no? Se logra en esos días. ¿Qué pasa si la rotación hubiera sido 50? A ver, voy a aplicar 50.1, lo pongo, ¿no? Está ahí a un día. ¿Qué pasa si lo aumento a dale, 80? La rotación. ¿Y qué pasa si hubiera bajado a 25? Ahí sin peligro. Se ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? O sea, en pocas palabras, cuando esto se reduce, o sea, menos de lo que se establece en la rotación, ¿no? Si se ha establecido el mismo día, porque está en el rango, pero aún así por decimales. Pero si yo lo bajo a 25, es un problema. O sea, hay más días, ¿no? Pero aún así, eso es una forma de medir, ¿no? En el término de las cobranzas. Y el último indicador de endeudamiento, vamos avanzando, es, perdón, pasivo corriente. Me voy al estado de situación financiera, pasivo corriente, 2019, y el pasivo total, que me voy al estado de situación financiera, pasivo total. Ojo, no es total pasivo y patrimonio, por si acaso, solamente me dice total pasivo, ¿ya? Es la suma de pasivo corriente más pasivo no
corriente. Muy bien. Lo divido, lo multiplico, ¿no? Y esa es la fórmula. Igualmente, el pasivo corriente de 2020, muy bien, pasivo corriente 2020, y el pasivo total, ¿no? De 2020. Muy bien. Siguiente, me dice composición de la deuda a largo plazo, ¿no? Deuda a largo plazo, pasivo no corriente, solamente pasivo no corriente, 2019, y el pasivo total. Y eso lo encuentro en el estado de situación financiera, en pasivo, pero total. Muy bien. Igualmente 2020, el pasivo no corriente, el saldo 2020, y el pasivo total de 2020. Muy bien. Vamos avanzando. Financiamiento de activos, ¿no? Tenemos pasivo no corriente, 2019, y activo total. Me voy al estado de situación financiera, total de activo. No vayan ustedes a escoger activo no corriente o corriente. No, está diciendo total de activo de 2019. Muy bien. Igualmente 2020, el pasivo no corriente y el activo total. En el estado de situación financiera. Estado de situación financiera, activo total 2020. Muy bien. De ahí vamos a explicar cada uno de ellos. Así rapidito, razón de endeudamiento, pasivo total, ¿no? Pasivo total, 2019, y activo fijo neto. Ojo, miren el activo fijo neto. Solamente voy a considerar 2019 inmueble, maquinaria y equipo menos la depreciación acumulada. Profesor, ¿y por qué no lo aplican la infraestructura pública y la depreciación? Porque esto todavía está en pleno construcción. Cuando dice infraestructura todavía está en plena construcción, todavía no es un activo fijo que en sí. Los activos fijo neto es inmueble, maquinaria y equipo menos la depreciación acumulada. Bien, pasivo total, 2020, bien, y igualmente en el estado de situación financiera el activo fijo neto. Activo fijo neto, inmueble, maquinaria y equipo menos la depreciación acumulada. Muy bien. Endeudamiento, el siguiente vamos a hacer rapidito. Razón de endeudamiento total, el total de pasivo, 2019, total de pasivo, y el total de activo. También lo tenemos. ¿Está? Total de pasivo, activo, y así sucesivamente. Y el último, coeficiente de operaciones, ingreso de operación. Aquí mucho ojo, ingreso de operación, estado de resultado. ¿Cuál es? El total de los ingresos. ¿Ya? El total de los ingresos. Es el ingreso de operación, y el gasto de operación viene a ser obviamente el total de gasto, ¿no? El total del gasto. O sea, esto.
costos y gastos. ¿Correcto? Igualmente para 2020. Vamos al análisis así rapidito antes de finalizar. ¿Ya? Antes de finalizar, así rapidito, indicadores de endeudamiento, de comparar las obligaciones de corto plazo con el total de la deuda. Estas representan el 12.76% en el 2020, menor al 14.15% del 2019, lo cual es aceptable. Muy bien. Segundo, por consiguiente, la deuda largo plazo tiene un mayor grado de participación en el total de recursos ajenos, y esto es de 85.85% en el 2019, pasó a 87.24% en el 2020. Muy bien. Punto 3. El pasivo no corriente, tanto en el 2019 como en el 2020, financia en igual nivel a total de los activos, 10.31%, en los dos ejercicios económicos. Punto 4. La deuda total respecto a la inversión en activo fijo se mantiene casi igual. Participación de 17.32% en el 2019 frente al alcanzado en el 2020 de 17.6%. Para finalizar, 5, de comparar el total del pasivo con el total del activo, se aprecia que su incidencia es baja en ambos años. 12.1% en el 2019 y 11.82% en el 2020. Es de entrever que no existe riesgo de endeudamiento por el alto respaldo de las fuentes propias. Las fuentes propias de origen patrimonial. Bien.
Y último, ya para finalizar, tanto en el 2019 como en el 2020, los ingresos de operación son suficientes para cubrir los gastos de operación en una relación de 1.60 para los dos ejercicios económicos. Muy bien, entonces ya hemos finalizado, ¿no? Mira, así se hace el análisis, ¿no? El análisis financiero. Estos son el estado de situación financiera, el estado de gestión, ¿no? Los indicadores financieros y su análisis financiero. Así lo establecen, ¿no? Tanto para el ministerio como para la municipalidad. También hay para que lo vayan practicando y ya está la fórmula, solo está para que lo transfieran los datos. Y para la universidad pública también está establecido para los tres. Ahí para que se entretengan, ¿no? Que está muy divertido. Muy bien, vamos avanzando. Dejo esta frase: cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes. Maximilien Robespierre. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.